Charlas con Radio INA. Charlas con Radio INA. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Nos encontramos en la conducción Yuriria Contreras desde la cabina y un servidor, Juan Stack. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos a este programa en el que hemos invitado a la doctora Beatriz Barba Ahuatzin para que nos hable sobre ambiente social y mentalidad mágica en México. Doctora Beatriz Barba, bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Buenos días. Espero que resulte interesante. Muy bien. Antes de comenzar la conversación, voy a dar lectura a una breve semblanza sobre la trayectoria de la doctora Beatriz Barba. La doctora Beatriz Barba Ahuatzin es una de las más importantes personalidades de la antropología, la etnología y la arqueología de nuestro país. Es notable y abundante su trabajo académico en todas estas disciplinas y destaca por la originalidad de los proyectos de investigación que ha emprendido y por su diversidad de intereses. También es fundamental su participación en la formación de nuevos profesionales y en la divulgación del patrimonio cultural de México. Ella es maestra de educación primaria por la Escuela Nacional de Maestros. Fue la primera arqueóloga titulada en México en 1955. Y hay que decir que tiene la cédula profesional número 1 como arqueóloga que se otorgó en México gracias a una larga lucha que tuvieron ustedes en aquella época. También es etnóloga por la ENA y doctora en Ciencias Antropológicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es catedrática de la Escuela Nacional de Antropología e Historia desde 1958. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores desde 1985. Es investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INA y es profesora de investigación científica emérita del INA desde el año 2000. Ha recibido múltiples reconocimientos y este año fue homenajeada por el INA en reconocimiento a sus 60 años de actividad científica y académica. En la actualidad, entre otras actividades, está trabajando la investigación del pensamiento esotérico de los habitantes del Valle de México. Y sobre eso vamos a platicar hoy, sobre el ambiente social y mentalidad mágica en México. Bien, doctora Beatriz Barba, ¿en qué consiste el proyecto de investigación Ambiente Social y Mentalidad Mágica en México? Bueno, consiste en conocer a las personas que se dedican al esoterismo en el Distrito Federal. ¿Qué hacen? ¿Para qué sirve? ¿En qué ha servido a México este tipo de actividades? Y de hecho, durante la época prehispánica y durante la colonia, el esoterismo era parte de la vida de los habitantes, pero a estas alturas a mí me parece que no debía existir una cosa que no deja de ser simplemente divertida y relacionarla con el pasado y no con el presente ni con el futuro. Sin embargo, a pesar de que creamos que no sirve para nada, la magia en México, igual que en todas partes del mundo, le sirve a mucha gente que no tiene seguridades o en sí o en el médico que lo está viendo o en muchas cosas. La cosa es que la brujería sirve como ayuda psicológica a la gente y por eso ha podido sobrevivir, ¿no? Algo que no tiene por qué sobrevivir. ¿Desde cuándo comenzó a desarrollar este tema
¿Y cuándo se interesó por esta área de estudio? Pues mire, empecé y me interesé en esto desde 1973. Ujú. En 1973 estaba yo trabajando en el Museo de las Culturas como subdirectora. Hicimos un ciclo de conferencias y en ese ciclo de conferencias era un ciclo de conferencias sobre historia de las religiones y se nos hizo muy fácil que lo más antiguo pues fuese la brujería, ¿verdad? La hechicería. Pero más tarde nos dimos cuenta que sigue, y sigue muy fuerte, y sigue sirviéndole a mucha gente temerosa, insegura, y que cuando no tiene realmente forma de resolver sus problemas, acude a la brujería y le sirve, digamos, de apoyo, un apoyo psicológico que da pena, pero sirve. Cuando ustedes propusieron este tema de hechicería y brujería a principios de los años 70, dentro de los temas de religiones en México, ¿no había cierto escepticismo por parte de los demás científicos para tomar estos temas como poco serios? Mire, no, Ujú. por la razón de que todos los antropólogos han trabajado con el tema cuando salen al campo o cuando están en la ciudad trabajando. Ujú. Les parece interesante y les llama también mucho la atención de que haya gente no solamente que la consulta, sino que cree en ella, que trabaja en ella, o que se dice brujo, ¿verdad? Ujú. Si yo le digo a usted nombres de gentes que trabajan, digo, no quiero decir trabajan para ganar dinero, que simplemente que trabajan, Que se que interesan. hacen, que se Ujú. interesan. Ujú. No lo podría creer. Por ejemplo, pues voy a decir nombres porque si no, Sí. no me lo creen. Tenemos al presidente, Madero. Madero, que era un espiritista. Luego Calles, que fue un médico brujo. Diríamos que acudía bastante a los brujos para atender su salud. Podríamos hablar de López Portillo. López Portillo dio mucho de qué hablar precisamente por eso, ¿verdad? Bueno, no recuerdo más políticos, pero la brujería está muy fuerte todavía y a veces pienso que cada vez más en la política y el arte. Ujú. Los artistas están llenando materialmente las salas de espera de las gentes dedicadas al esoterismo. Bien. Doctora Beatriz Barba, estamos en pleno siglo XXI. Al pensar en magia y hechicería, uno se remite más bien a temas de investigación de historia medieval, pero ¿por qué es importante investigar estas temáticas desde el punto de vista de la etnología y de la antropología social? Ya me dijo algo que por el interés de la gente, por creer en cosas diferentes cuando no está satisfecho con su médico,
cuando busca otras soluciones, otras opciones para confortarse. ¿Cuáles fueron sus primeras experiencias y cómo se han modificado a través del tiempo sobre este tema? Mis primeras experiencias, bueno, yo nunca he consultado a un brujo, ni a un adivino, ni a un... No, esta gente para mí es materia de estudio, no es un material humano de utilidad, al contrario, ¿verdad? Yo nací y crecí y además estudié toda la primaria durante la época de Lázaro Cárdenas. Y Lázaro Cárdenas no permitió que hubiera brujos. Y los metí a la cárcel, incluso había una Zulema Moray Majelo, famosísima, era una bruja que no duraba 15 minutos en la cárcel, porque todos los diputados y gentes importantes de aquella época eran sus amigos y la sacaban de la cárcel. Pero Cárdenas tenía ordenado que no se permitiera el desarrollo de esta actividad. ¿Y por qué Cárdenas o por qué en esa época se prohibía el ejercicio de la hechicería y de la brujería? ¿O cómo se le consideraba? Cárdenas lo prohibió porque pues estaba en desarrollo su proyecto de educación laica. Sí. Y esto entra dentro de la educación científica y no tenía nada que hacer la brujería ni la hechicería ni nada de esto. No tenía nada que hacer en los programas de la Secretaría de Educación de la época de Cárdenas. ¿Usted misma fue formada en ese sistema laico de la época de Lázaro Cárdenas? Absolutamente y totalmente. Para mí era totalmente desconocida la brujería y la hechicería y toda clase de trabajos esotéricos eran totalmente desconocidos porque ni mis padres ni los maestros, nada en absoluto en el periódico, nunca encontraba usted un anuncio que dijera: si te ha dejado tu marido, yo te consigo que regrese en 8 días por 500 pesitos o cualquier cosa por el estilo, ¿verdad? Que en la actualidad es muy frecuente encontrar, sobre todo en revistas de estas muy femeninas o muy baratas, muy populacheras. Bien. Si usted no conocía cuando tuvo su formación académica, pedagógica, estos temas, ¿cómo fue que se fue interesando por ellos o cuándo los conoció, cuándo se enteró de estos temas? Fíjese que cuando hicimos ese ciclo de conferencias de historia de las religiones, yo creí que todos los antropólogos iban a querer dar las primeras religiones del hombre y efectivamente querían dar, por ejemplo, Egipto, por ejemplo, qué sé yo, las de la India, las de Asia en general, las primeras de América, ¿no? Querían, seguramente yo estaba absolutamente segura que cualquiera podía dar una conferencia sobre magia, pero me equivoqué y nadie quería, decían: yo te doy la que sea, pero magia ni la toco. Ajá. Entonces se me hizo que era una situación muy fácil. La acepté que yo la daba
Y resultó que en mi conferencia se llenó el auditorio. Tuvimos que sacar a este tipo de equipo electrónico para que se oyera afuera del auditorio, porque estaba el auditorio absolutamente lleno. Y a partir de entonces, al seguir, la gente disminuyó muchísimo, ¿no? Todo el mundo sabía algo de las religiones y cuando tocaba cualquier otra cosa sobre, qué sé yo, problemas de los protestantes, digamos, los grandes problemas del protestantismo, del cristianismo, del enfrentamiento del cristianismo con otras religiones, pero nadie quería tocar la brujería, ¿verdad? Y disminuyó la gente, disminuyó muchísimo. En cambio, la brujería no disminuyó. Cada vez que se daba el de la brujería, sucedía el mismo fenómeno. Se llenaba el auditorio. ¿Usted habló sobre el tema de la brujería y la hechicería? Sí. ¿Y quiénes más hablaron sobre este tema? Nadie. Nadie más. No querían. A pesar de que todos los antropólogos, cuando salen al campo, trabajan mucho sobre la brujería del sitio. Por ejemplo, en Morelos tenemos a muchos brujos que hacen llover, a muchos brujos que traen las nubes o que las alejan, ¿verdad? A eso les llaman graniceros. Graniceros. Sí. Hay otros pueblos, por ejemplo en Xochimilco, abundan las mujeres que arreglan todos los problemas matrimoniales, regresan al marido y todo. Esto ya sabe uno que va por Xochimilco para arreglar problemas sentimentales. En la costa del Golfo tenemos muchos lugares en donde la medicina, porque son muy tramposos, resulta que tienen hijos que estudiaron en la universidad y que saben cómo dar toda clase de medicinas, las medicinas que se venden en cualquier farmacia. Pero eso, porque se lo decía el hijo al papá, estaba como estamos nosotros ahorita, unos adentro y otros afuera de un lugar, y los hijos oyendo lo que el padre, el problema que el padre recibía, y se metía después a hablar con el hijo y el hijo le decía, dale penicilina o que se opere del apéndice o lo que como médico universitario había aprendido, ¿no? Estamos hablando del siglo XX, del siglo XXI, de la historia reciente. Del 20 y 21, sí. Le voy a proponer que nos traslademos al México prehispánico para que nos platique usted sobre qué tipo de brujería o chamanismo se usó en el México prehispánico con preferencia. Mire, en el México prehispánico la situación era complicada, pero tenía la ventaja de que la gente creía no en que era esoterismo y que estaba en lucha contra la ciencia. Como ahora. No, ahorita esta gente dedicada al esoterismo está
peleando contra la ciencia. En aquella época era la ciencia. En aquella época era la religión, ¿sí? Ujú. Si usted ve todo lo que hacía el sacerdote en la época prehispánica, pues se va a encontrar con que el sacerdote era un agente, era el sabio del grupo, ¿verdad? El que había estudiado, el viejo con más experiencia, en fin, no era lo que es ahorita, sino que era realmente la religión y la ciencia de esa época. ¿Cómo era la adivinación en esa época, en el México prehispánico? Bueno, lo que nos cuenta tanto Sahagún como muchos otros de los conquistadores y de los que escriben sobre esa época, se ponía una rueda de hombres alrededor. Bueno, se ponía una rueda y se soltaba una serpiente ahí en medio. Y la serpiente iba derechita a alguno. Ujú. Quiere decir que la serpiente era la que se había robado lo que buscaban ellos, ¿verdad? El hurto, el robo en la época prehispánica no era nada extraordinario. Eran bastante difíciles personas porque en esa época inventaron muchas cosas para poder robar con seguridad. Por ejemplo, a las mujeres que morían en parto les cortaban el brazo con la mano y lo ponían detrás del escudo, y con eso iban a la guerra. O con eso iban a robar, imagínese usted. Iban a robar, enseñaban el brazo de la mujer muerta en parto y toda la gente quedaba sin poder moverse. Según dicen, no, están en los libros de esa época. Entonces, mientras estaba enseñándole uno de ellos el brazo a la gente de ahí, los otros saqueaban la casa y se llevaban todo lo que querían. Esa era una forma de robar. Otra forma de que me preguntó de robar también. No, digamos, podría decirnos qué relación había entre las formas de curación y el pensamiento mágico. Bueno, es que no era magia para ellos era la ciencia, Uh-huh. ¿verdad? Como recuerde usted a toda esta gente de los hongos, Uh-huh. a Pachita, la famosa Pachita. Pues todo ese es pensamiento prehispánico, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues era interesante porque las cosas, la curandería era herbolaria principalmente, pero también la huesería es prehispánica. Uh-huh. La huesería, si los huesos que truenan, todo esto se usaba en aquella época, ¿verdad? Resulta que cuando vino, creo que fue Luis de Velasco como virrey,
le dijeran a don Luis de Velasco, le dijo él nada menos que el rey Carlos V, que si quería que le mandara a su médico porque sabía que estaba enfermo. Y dijo, no necesito, porque el que yo tengo es un médico indígena que conoce perfectamente cada una de las propiedades de las plantas medicinales de aquí. Y efectivamente lo conocía. Y estuvo en México varios años, no muchísimo, no, fue cosa como de 3 o 4 años, en donde estuvo recopilando todas las recetas de las plantas medicinales. En fin, el gran contraste era que lo que para ellos era la ciencia, el conocimiento, para los españoles pues era brujería. Y para nosotros es súper brujería, ¿verdad? Ya ni tratamos de... Sin embargo, cuando vamos al campo y no hay una farmacia cercana, aceptamos que la vecina traiga de su maceta una flor que le quita a usted el dolor del hígado y toditito lo que usted se queje, ¿verdad? Aunque hay una diferencia entre, digamos, la herbolaria, viene siendo como la parte científica, la parte de la curación, pero en cuanto a la adivinación y la hechicería, es como otro terreno. ¿Es así? Pues un poco así, pero de todas maneras vendría a ser hechicería la herbolaria. Ah, sí, era tomada de esa manera. Se podría hacer, sí, Bien. cómo no. Depende de lo que usted use, porque hay plantas que son consideradas los dioses mismos. Uh-huh. Por ejemplo, los hongos son para los indígenas el mismo dios. En el tabaco, por ejemplo, el tabaco es un dios. Sí. No es una planta que pueda simplemente o curar o desinfectar o matar insectos, sino que el tabaco es el dios mismo por todas las maravillas que hace. El tabaco se masticaba con cal. Uh-huh. Y funcionaba para darle fuerza al guerrero y para darle fuerza al jugador de pelota. Y ve usted a los dioses que estaban preparando los juegos de pelota con sus calabacetes como collares colgando de aquí, y que tienen coca que tienen tabaco. Uh-huh. Y que tiene cal. Juntando las dos cosas, las masticaba, se las tragaba, la cal precipitaba al tabaco y se sentían muy fuertes, le daba fuerza. Uh-huh. Y esto, a la llegada de los españoles, ¿qué ocurrió con la magia y el chamanismo indígenas? O sea, ¿cómo se relacionaron con los pensamientos de esta misma naturaleza de otros grupos de la sociedad novohispana, como los mestizos, criollos y españoles? ¿Qué pasó con la llegada de los europeos? Con la llegada de los españoles no pasó nada. ¿No? Era la época en que los indígenas tomaban de la medicina española y los españoles tomaban de la medicina indígena. Uh-huh. Sí. Ahora, la verdadera medicina, la medicina científica, pues viene a estar hasta el siglo XVIII, XIX, ¿verdad? Uh-huh. Antes no. ¿Usted cree que este pensamiento mágico en relación a la medicina tradicional
persiste en nuestros días? Pero claro, por supuesto. Como pensamiento mágico. Como pensamiento mágico. Yo fui a hacer trabajos porque me parece que era muy importante conocer la opinión de los científicos, de los psicólogos. Y fui con una muchacha que era psicóloga y le dije, tienes un caso interesante. Y dice, mira, esta que se acaba de ir. Esta muchacha traía como medio kilo de llaves cargándola en su bolsa porque creía que sin esta llave pues la iba a regañar el jefe y sin esta no iba a poder tomar el tren y sin esta le iba a pasar algo por algo, bueno, un suceso molesto para ella. Y la médica le dijo, ¿te da seguridad todo eso? ¿Te sientes bien? Sí, ya con todo esto, todo el mundo me dice que lo tire a la basura, que no sirve para nada. Pero cuando yo cargo todo esto, me va muy bien. Pues cárgalo. Claro. Y cuélgatelo aquí si quieres, te vas a cansar mucho, pero lo puedes hacer. Puedes ponértelo en tus bolsas o en la bolsa de mano. Hazlo. Y naturalmente que las cosas se rompieron, se fueron tirando, se fueron cayendo. Y como al año, revisando el archivo de esa chica, le dijo la psicóloga, oye, y todas las cosas que traías aquí, que pesaban tanto. Ay, pura tontería. Pura tontería, dijo ella. Ya nada más me quedan 2 llaves, que sin ellas sí me va muy mal. Ah, no te deshagas de ellas. O sea, en nuestros días es muy importante la brujería. Y sobre todo el esoterismo asiático. Uh-huh. El asiático está como muy de moda desde hace como unos 20 años. Sí. Y la gente paga lo que sea porque por oír una conferencia, por asistir a un ejercicio, rezo, lo que sea. Uh-huh. En la época virreinal, nos acaba usted de decir que se intercambiaban, digamos, recetas los españoles con los indígenas, pero al mismo tiempo estaba la evangelización, estaba la Iglesia Católica Romana, que tomó medidas inmediatas para enseñar la religión católica y combatir las ideas esotéricas indígenas. De eso se encargó la Santa Inquisición, como que esto es un cambio. ¿Podría hablarnos un poco de esto? De la Santa Inquisición. Y cómo tomaron a las ideas esotéricas indígenas. Mire, la Inquisición fue una organización clerical que se instituyó en Europa en 1123, o sea, en el siglo XII, por el Papa Gregorio IX. Y se hizo para castigar todos los grupos, todo lo que se hacía contra la fe católica, incluyendo las actividades de los grupos de tipo político, económico. Por ejemplo, los cátaros, valdenses y albigenses que estaban en enemistad y luchando contra los abusos de la Iglesia, contra ellos estaba organizando esto. Tomó la figura de una corte de justicia para que el pueblo no se sintiera oprimido y se hizo rica y muy fuerte y sus procedimientos fueron exagerados. Ahora, en América
no fueron exagerados, porque en América se consideró que el indígena era una persona que acababa de conocer a la religión católica y que no tenían por qué maltratarlo tanto. Y después de haber matado a algunos indígenas muy nobles y muy importantes, estuvieron a punto de un levantamiento. Al rey le dio mucho miedo, Carlos V, volver a empezar la conquista, y retiró a todos ellos, porque primeramente fueron los frailes franciscanos, después los obispos, finalmente ya se hizo su propio tribunal, la Inquisición. Y la Inquisición se dedicó a castigar, pero más bien a los españoles. Ujú. A los españoles y sobre todo a los mestizos, a los negros, bueno, las castas, lo que se llamaba casta. Pero los indios no fueron ya tan castigados, ¿no? A los indios los trataron mucho mejor. A las mujeres, sobre todo, las trataron mucho mejor que a las mujeres españolas, inclusive, ¿verdad? Increíble, pero cierto. O sea, que aquí en América no se llegó ni a la 100ª parte del castigo que se dio en España. Cuando usted lee libros sobre la conquista, sobre la Inquisición española, le parece espantoso que se pudiera haber hecho eso. Pero no se hizo en México. En México se respetó la personalidad de los indígenas, porque se trataba de gente, de cristianos nuevos, así le llamaban ellos, los cristianos nuevos, y les estaban dando un espacio en la historia, un espacio en el tiempo, para que aprendieran a la religión y no los... Y bueno, ya una vez aprendida ya podían castigarlos, pero no los castigaban antes. Luego que los españoles en 1521 conquistaron, bueno, se instituyó la Inquisición y sirvió para muchas cosas, no solamente para castigar, incluso para hablar y enseñarles a las costumbres españolas, ¿verdad? Hubo en América tres inquisiciones: la de México, la de Lima y la de Cartagena de Indias. Eran las 3 inquisiciones, pero la más importante era la de México. Y los castigos que se aplicaban eran terribles, eso sí, porque eran dolorosísimos. La famosa garrucha, el potro, que recordará usted que zafaba todos las... y la toca, que era llenarle el estómago de agua hasta que reventaban, ¿verdad? Eso se lo hacían a hombres y mujeres, no había manera de que las mujeres se salvaran de eso. Sin embargo, lo compara usted con Europa. En Europa la Inquisición hizo cosas terribles. Mientras allá se pueden contar con miles de gentes, en México se cuentan por decenas y a veces mucho menos.
Hay un trabajo hecho aquí en el Instituto Nacional de Antropología e Historia por una francesa y y ella se llama Solange Alberro. Solange encuentra que es una que ahí la barbaridad se ve, pero no en el indígena, sino en el español. Y bueno, se ve la cantidad de tierra que conquista, por ejemplo, España, la que conquistan otros países, y cada uno de ellos aplica los castigos que se aplicaban en Europa, ¿no? Entonces, en Europa es muy terrible la Inquisición. Y los delitos de la Inquisición en general podemos hablar de ellos 5 minutos, 1 minuto nada más. Bueno, los delitos que perseguía fundamentalmente la Inquisición fueron de sexo y de organización social, o sea, de familia. El pensamiento mágico, los problemas de la religión, autos varios, nombramientos y movimientos del personal de la Inquisición y la represión política y psicológica. En la brujería en México se ve la astrología, la alquimia, la adivinación, la nigromancia. ¿Se acuerda usted de la nigromancia? Tan interesante porque platicaban con las almas de los muertos y se hacían amistades con ellos. La curandería, fundamentalmente con la herbolaria, el fingimiento de milagros, la hechicería, la brujería, el satanismo y el maleficio, la idolatría y la superstición. O sea que había mucho que conocían de la Inquisición española. De lo que más se trabajaba aquí era hechicería, satanismo y maleficio. Y las mujeres se ocupaban fundamentalmente de la magia amorosa. Esa en todo el mundo, pero en especial durante la conquista la magia amorosa fue ocupada. Y los hombres se ocupaban, por ejemplo, de ser buenos charros, de ganar en las barajas, de traer, una serie de cosas que les ayudaban en la buena suerte. Sucede que en la brujería de aquella época, ¿cómo lo podríamos decir? Cuando se cambiaba de un virrey a otro, la gente que traía el otro virrey, desbarataba la Santa Inquisición y quitaba las cosas que le interesaban que no le interesaban al rey nuevo. Y encontramos con que ahorita en la Inquisición, en el Archivo General de la Nación, en el ramo que se llama Inquisición, encontramos con toda seguridad como una 10ª
parte de lo que debía haber. Mm. Se rompió, se perdió, se robó, en fin, se deshizo. Y en la actualidad, pues no nos dice demasiado, ¿verdad? Nos dice poco. Bien, le recordamos a nuestro auditorio que estamos transmitiendo a través de Radio INA. Estamos platicando en nuestros jueves de charla con la doctora Beatriz Barba Ahuaczin sobre ambiente social y mentalidad mágica en México. Y le quería yo preguntar, porque usted lo mencionó, algo sobre los afrodescendientes. ¿Tuvo alguna importancia para la magia y la hechicería en la época virreinal la llegada de la población de origen africano? Pues llegó muy pronto, antes de 20 años de la conquista ya había negros en América. Y el negro, pues naturalmente que trae sus instituciones. Y entonces el negro trae sus instituciones religiosas y trae una serie de cosas mágicas también muy interesantes. Por ejemplo, a ellos les gustaba muchísimo hablar con la boca cerrada. ¿Cómo se llama eso? No sé. ¿Cómo no? ¿Ventriloquía? Sí. Ajá. La ventriloquía les encantaba. Y entonces las mujeres y los hombres aprendieron ventriloquía, pero los negros, no los blancos ni los indios, no las castas, sino los negros mantenían sus costumbres y asustaban, ofrecían, prometían con esta costumbre de la ventriloquía. Ahora también ellos tenían magia de baile. El baile, el canto era también parte de su brujería. ¿Qué otra cosa tendríamos que yo me acuerde? Pues comida y también herbolaria. Pues principalmente, ¿verdad? ¿Qué tipo de trabajos esotéricos encontró usted que sean descritos en las actas del Archivo General de la Nación y cuáles le han impresionado más? Mire, yo creo que lo que queda en el archivo pues es cuando mucho la novena o la 10ª parte de lo que llegó a ser. No queda mucho, ¿verdad? No se puede decir que era realmente lo importante. Uh-huh. Pero podemos hablar, por ejemplo, de la adivinación. Todas las brujerías que tenían aquí eran vistas por todos como buenas, como útiles. Y claro, para nosotros ahorita la adivinación es pues, esoterismo, ¿verdad? Es magia, sí. Pero para ellos era muy interesante actividad. Entonces la adivinación, a pesar de que eran muchos los que la usaban, en total llega usted, revisa los 3 siglos de conquista y se encuentra que en total tienen 60, lo cual 60 casos en 3 siglos, pues es imposible. Es nada. Todo es así, todo es un poquitito nada más. ¿Y qué pasó después? Vamos a hablar de la hechicería en el centro de México durante el siglo XIX, ya después del virreinato.
¿Qué pasó antes y después de la independencia con este tipo de prácticas de hechicería? Bueno, durante la independencia lo que interesó fue una organización democrática, ¿no? Esto era lo que interesó. La opinión de Morelos y de Hidalgo, que es formidable, ¿verdad? Es formidable lo que ellos hacen teóricamente. Se queda trabajando en ella los políticos, acuérdese usted de la reforma. Entonces, en México, pues se ocupan fundamentalmente de su organización nueva y sobre todo de la democracia. Pero no dejan el esoterismo, no lo siguen haciendo. Y después, posteriormente, ya no se castiga, se olvida, lo toman como superstición y no le hacen el castigo, las atrocidades que le hacían a la gente cuando estaba los españoles gobernando, ¿verdad? Bueno, no sería como en la Inquisición, pero sí en el México independiente a los hechiceros se les consideraba estafadores. ¿Es así? Sí, pues hasta la fecha. Ah. Y además no es una gracia, si en realidad lo son, ¿no? Sí. ¿Qué papel jugó en la legalización de la hechicería y el esoterismo en México la aparición del movimiento espiritista de fines del siglo XIX y principios del XX? La importancia que el pensamiento esotérico tuvo para los presidentes que usted mencionó, bueno, en esa época Francisco y Madero, después Calles y López Portillo, pero en esa época Madero, el espiritismo. ¿Qué nos puede platicar sobre esto? Lo que usted quiere que le diga es qué importancia tuvo el espiritismo ya como otra forma de esoterismo. Mire, con la Primera Guerra Mundial, la cantidad de muertos en Europa fue verdaderamente monstruosa. Materialmente se acabó la juventud, ¿no? Nos contaba don Pablo Martínez del Río, que fue prehistoriador, que todos sus amigos se habían muerto, toda su generación se había muerto. Los mexicanos regresaron, cada quien regresó a su casa, pero ahí la gente de ahí acuérdese que habían usado armas muy, muy, muy perversas. Por ejemplo, el gas aquel venenoso que desbarataba los pulmones. Todo eso hace que tengan que ponerse de acuerdo en: mira, ya no vamos a usar esto, aunque estamos en guerra y tenemos derecho de ver cómo se mueren, pero se está acabando la juventud y vamos a dejar esto. Entonces, el espiritismo se usa para hablar con la gente muerta, porque hay muchos chicos, hay muchos jóvenes, hay padres de familia que no los vuelven a ver, ¿verdad? Entonces, acuerdan que el espiritismo pues es parte de una actividad pseudocientífica que sirve para hablar con los muertos, que fueron, como le repito, muchos. Doctora Barba Watson, nos quedan 5 minutos de conversación y quisiera que nos remontáramos a la época actual, a la Ciudad de México.
¿En qué mercado se encuentra actualmente medicina mágica, amuletos, objetos brujeriles, literatura esotérica? ¿Existen comercios formales en la Ciudad de México que vendan material esotérico? Pues yo creo que en todos se encuentra herbolaria. A veces se encuentran plantas que ni siquiera en otros más importantes los encontraría. Pero el mercado de Sonora y de Jamaica son dos mercados que tienen muchas hierbas medicinales sobre todo. Y en el pasaje Catedral, por ejemplo, Sí. tiene usted gente preparada que conoce la curación por hierbas, que nosotros vemos ahora con un poco de desprecio, pero que en realidad funciona muy bien. A veces funciona mejor que la medicina que venden, pues la medicina de patente, porque no daña tanto, ¿verdad? No daña tanto. De hecho, la herbolaria está considerada ya como una ciencia. En la Universidad de Chapingo hay una carrera de médico herbolario totalmente reconocida. Así es. ¿Qué experiencias ha tenido usted en los comercios? O sea, no nada más con la herbolaria, sino con objetos esotéricos, velas, amuletos, este tipo de... Esas son tonterías. Esas sí materialmente son estafas, ¿no? Son gentes. Y inventan, según el pasaje histórico que estemos viviendo, inventan medicinas, nuevos santos. Ahora tenemos una santa, ¿verdad? La Santa Muerte, que yo no entiendo por qué, pero ya hay iglesias católicas que tienen ahí el esqueleto de la quién sabe, a lo mejor es un hombre, ¿verdad? Un esqueleto, sí. Vestido de novia o vestido de cualquier cosa mexicana. Y a los santos que cuidan a los ladrones, a los que cuidan a los narcos. Conozco una muchacha que fue mi alumna que me decía que ella se quedaba en la noche a rezar, a disque rezar, y entraban gentes a rezar para que esa noche que iban a robar no les fuera mal. O sea, en la actualidad este tipo de brujería que tiene bastante éxito. ¿Cree usted que en la actualidad esta brujería o hechicería o estas creencias estén dirigidas a solo un grupo social o esto se da en todos los estratos? En todas las Está capas. en todos los ¿Sí? estratos, y la brujería es clasista. Uh-huh. Sí, entre la gente pudiente, entre la gente de dinero, se gasta mucho en brujería extranjera, sobre todo japonesa e hindú. Pero en la clase media tendríamos la brujería española, sobre todo la adivinación, el cafecito, la carta, las rayas de la mano. Y entre el proletariado tendríamos mucha brujería prehispánica
que son huesería y herbolaria, Bien. fundamentalmente. Doctora Beatriz Barba Aguaxin, se nos terminó el tiempo. ¿Con qué se quisiera despedir? Nada más para decir adiós al auditorio. Bueno, hablar una hora de un problema que nos podría llevar 6 meses no ha sido fácil, sobre todo porque no sabe uno el tipo de pregunta que viene después. Porque si lo pudiera uno preparar, pues sería estupendo, ¿verdad? Yo espero que sirva de algo, que la gente deje de funcionar con estas ideas que pertenecen materialmente a otra época y que haya funcionado o que sirva de algo la plática que les hemos dado. Nos sirvió mucho. Le agradezco mucho sus palabras y su dedicación y su tiempo. Doctora Beatriz Barba Aguaxin, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues de esta manera damos por terminada esta emisión. Yuriria Contreras desde la cabina y elaborando el cuestionario. Un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA. Damos por terminada esta emisión en la que platicamos con Beatriz Barba sobre el ambiente social y mentalidad mágica en México. Gracias también a nuestros escuchas que nos atienden a través de la internet desde cualquier lugar del planeta donde se encuentren. Recuerden que hay materiales que pueden ser muy interesantes, materiales sonoros en nuestro blog www.radioina.blogspot.com. Agradecemos el apoyo de Luis Alberto López Guario y Pedro Sánchez Nava para la coordinación de estas entrevistas. En la producción estuvieron Gabriela Marentes y Evanibaldo Morales. En la operación técnica, Carlos Severino con Javier Cortés y el apoyo de Lauro Gaspar. Nos despedimos. Buenas tardes. Hasta la próxima. Charlas con Radio INA. Charlas con Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.